a grabar entonces esta sesión, ¿no es cierto? Y entonces resulta, chicos, que en primera instancia estábamos en el tema de derivadas y la cual habíamos obtenido resolviendo algunos ejercicios y habíamos obtenido las derivadas justamente de esas funciones dadas, pero utilizando lo que se denomina la definición de derivada. Y en este caso, bueno, habíamos encontrado, miren, a través de estos procesos un poco largos, pues la derivada que se nos pedía o que, bueno, en función de la función dada, valga la redundancia, pues se obtenía, ¿no es cierto?, una derivada dada. En general se dice que este procedimiento, bueno, en algunos casos y dependiendo siempre de la función, no siempre es el más adecuado, ¿no es cierto? Por eso es que los estudiosos en derivadas, los matemáticos, pues han creado algunas tablas de derivación que realmente facilitan este cálculo de estas derivadas. Y en general las derivadas que se nos presentan y que ustedes también lo encuentran en su texto, es bueno siempre empezar diciendo que vamos a aclarar y un poco diferenciando para poder utilizar estas tablas de forma adecuada. En general, estas tablas pueden dividirse, si se quiere, en dos tipos de funciones. Unos que las vamos a llamar funciones básicas o simples y las funciones compuestas. En general, las funciones básicas, miren, las funciones básicas tienen a un valor constante por una determinada variable. Miren, solamente se encuentra la variable en este caso, y generalmente este tipo de funciones su derivada es bien directa. Mientras que en las funciones en donde ya la variable está afectada por uno o más valores constantes, ¿no? En este caso se dice que son funciones compuestas. Dense cuenta, chicos, que aquí estamos hablando, por ejemplo, de f de x, donde la variable, por supuesto, que es x, ¿no es cierto? Pero también puedo darles la función g, en este caso de t, donde la variable va a ser t, ¿no? Aquí h de y, en este caso, donde la variable será y. ¿Qué está queriendo decirme esta simbología, esta notación? Que por lo general, evidentemente, siempre se toman las funciones y en función de x, ¿no? Pero si cambiaríamos eso, no tendría por qué extrañarnos y utilizar las tablas de forma normal. En este caso, g estuviera en función de t y h en función de y. Las tablas de derivadas que vamos a presentar, chicos, quiere decir que donde yo encuentre v o w, estamos hablando de funciones compuestas, ¿ya? Donde son funciones de x y donde exista la a, la b, la c o la n, se está refiriendo a constantes, ¿ya? A constantes. Se van a dar cuenta que el uso de tablas evidentemente facilita enormemente el cálculo de las derivadas, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar entonces, ¿no? Entonces, procuren siempre, como les digo, tener cuidado con su micrófono, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá que en general vamos a empezar un poco por las derivadas y por las funciones simples en este caso, ¿ya? Miren, yo por ejemplo aquí tengo las fórmulas algebraicas, ¿no? Estas tablas ustedes lo tienen en el texto y pueden ir siguiendo, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando se presenta una función, en este caso de tipo constante, por ejemplo, yo puedo colocar, a manera de ejemplo, acá podemos poner ejemplo, y entonces vamos a suponer que yo tengo la función y igual a 2, ¿no? Evidentemente, chicos, y es esta y, el igual es este igual, y la c, que es una constante, ahora está, valga el término, representado por 2. Según esto, la derivada de una función constante es igual a, evidentemente, esta es la notación de derivada, ¿no? Derivada de y con respecto a x es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, aquí, en el ejemplo, aquí colocaré la solución, será y', que también
se simboliza de esta manera. Acá vamos a colocar que derivada de y con respecto a x va a ser igual a y', ¿no? Quiere decir en ambos casos primera derivada. Y entonces, volviendo al ejemplo, quiere decir que la derivada es 0, ¿no? O sea, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Si yo coloco, por ejemplo, y igual a x, miren, el ejemplo es este, por lo tanto, dice que su derivada es 1. O sea, quiere decir que la derivada del ejemplo que acabo de dar va a ser 1. La derivada de x da siempre 1. Da siempre 1. Acá, a ver, este ejemplo, ¿no? Acá en el número 5, en el numeral 5, yo voy a colocar y igual a 2x, ¿no? C es 2 y x, por supuesto, es la variable. Según la fórmula, las tablas de derivación que estamos utilizando sería igual a c. Por lo tanto, la primera derivada de una constante por la variable dice que es igual a la constante. Por lo tanto, en este caso será igual a 2. Claro, como la derivada de x es 1, 1 por 2 va a ser 2, ¿no? Va a ser 2. En este caso, por ejemplo, en el numeral 6 yo coloco y igual a la función raíz cuadrada de x. Como verán, solamente se está presentando la variable x y sus derivadas son bien directas. Esto quiere decir que su derivada será 1 dividido entre 2 veces la raíz cuadrada de x, ¿no? 2 veces la raíz cuadrada de x. Vamos a continuar con algunos ejemplos. Por ejemplo este, ¿no? El número 14, ¿sí? Vamos a suponer que el ejemplo va a ser y igual, en este caso tendrá que mantenerse x sobre 2, ¿no? Miren, x se está manteniendo y b es el 2. Según la fórmula o la tabla de solución de derivada que nos da, será igual. Y', por lo tanto, será igual a 1, o sea, la derivada de x es 1, sobre la misma constante. Por lo tanto, será igual a 2, ¿no? A 2. El número, en este caso, el 15 también, veamos, ¿no? Yo puedo colocar como ejemplo que y va a ser igual a 2 sobre x, ¿no? C es la constante y es 2 y la variable se mantiene en x. Su derivada directa es igual al negativo de la constante, es decir, menos 2, lo está indicando acá, dividido entre x al cuadrado, ¿no? Miren, ¿sí? Entonces, en general, chicos, no sé si se ha comprendido. Por lo tanto, en las funciones que solamente lleve x, en este caso, y por lo tanto se consideran como simples, dense cuenta que la derivada es directa, ¿no? Es directa. Pero, ¿qué pasa en algunos casos donde no solamente se presenta, por ejemplo, la variable x, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a considerar a manera de ejemplo, miren, resulta que aquí yo tengo la número 13, vamos a hacer un poco, la vamos a comparar con la número 15, ¿ya? Con la número 15. Resulta que en la 13 yo tengo y en la 15 también está y, hasta ahí no hay cambio. Resulta que en el numerador yo tengo una constante a, en la número 15 yo tengo una constante c. No habría mucho problema porque ambas están representadas por constantes. La diferencia estriba en el denominador. En la fórmula, hablaremos así, 15 solamente está x, pero en la número 13 está u. ¿Cómo tendría que ser para que yo pueda diferenciar que se trata o utilizar la número 15 o la número 13? En la número 15 taxativamente solamente x. Pero yo voy a colocar acá el ejemplo y voy a colocar y igual a 2 dividido entre x al cuadrado.
Listo. Una vez que ya se genere este cuadrado, es decir, miren, x ya está afectado incluso por otro valor, inmediatamente se sabe, se conoce y se interpreta que yo no puedo utilizar ya la 15, miren, porque la 15 debe ser taxativamente como me están diciendo, mientras que la 13 estamos hablando de x elevado al cuadrado, por lo tanto estamos hablando de una función compuesta. Su derivada, ¿a qué sería igual? Yo voy a colocar y', o sea, primera derivada, y voy a hacer lo que me dice la fórmula. Miren lo que me está diciendo esta fórmula. Según esa fórmula, yo coloco una línea de fracción y me dice que es igual al negativo de a. Al negativo de a. A para mí seguramente va a ser el 2. Por lo tanto, menos 2 por la derivada de u. Por la derivada de u. Y en este caso, chicos, u para mí, lo voy a resaltar con rojo, es esta expresión. ¿Sí? Y entonces, a manera de operaciones auxiliares, AU o A, perdón, ¿sí? Operaciones auxiliares, resulta que yo, por lo tanto, debo encontrar la derivada de x al cuadrado. Miren, x al cuadrado debo encontrar. ¿Y a qué es igual la derivada de x al cuadrado? Yo me fijo, miren, resulta que vengo hasta aquí y por eso se llama regla de la cadena. Resulta que, miren, aquí está una fórmula que puede parecerse a eso. Yo coloco y x al cuadrado, miren, ¿sí? A esta fórmula. Por lo tanto, la voy a utilizar. Y' dice que es igual a n, en este caso el 2 por x elevado a n menos 1, 2 menos 1. Por lo tanto, esto es igual a 2 por x. Esta es la derivada de x al cuadrado. Yo, por lo tanto, miren, bajo al ejercicio raíz, al ejercicio origen, y resulta que debo indicar entonces, he colocado menos a, que para mí es menos 2, por la derivada de u con respecto a x. Y u es esto, x al cuadrado. Yo ya sé que la derivada de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, por 2x. Dividido, vuelvo a la fórmula original, u elevado al cuadrado. U para mí, repito, es x al cuadrado. Por lo tanto, colocaré x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Voy a simplificar. Por lo tanto, el resultado será menos 4x dividido entre 2 por 2 es igual x a la cuarta. Pero esto puedo simplificar aún más. Por lo tanto, será menos 4. Acá se supone que tengo de potencia 1 y esto simplificará con este, quedando la derivada x al cubo. Miren, dense cuenta que entonces, cuando ya se trabaja con funciones, se debe utilizar la regla de la cadena. Cadena se está refiriendo porque, miren, esta era la fórmula original, si se quiere, pero he tenido que recurrir, porque el ejercicio lo manda así, a otra fórmula más. Miren, y entonces he recurrido a esta para lograr la derivada definitiva. ¿Ya? La derivada definitiva. Por ejemplo, hay varios ejercicios, ¿no es cierto? Miren, a ver, vamos a utilizar la número 11, a ver, a manera de ejemplo, ¿sí? Yo voy a colocar, a ver, la número 11 y voy a decir en este caso, ¿no? A ver, a manera de ejemplo sería, perdón, a manera de ejemplo sería y igual, en este caso, miren que está la u. Eso quiere decir que tendría que ser una función para que se dé eso, por ejemplo, x al cuadrado, dividido entre 2, por ejemplo. C viene a ser el 2 y la u está representado por x al cuadrado. Cuando ustedes vean u, w o b, como está acá,
se refiere a funciones compuestas. ¿Cómo es una función compuesta? Cuando X, miren, ya está afectado también por más de una constante, como se está viendo aquí, o es diferente de X como tal que decimos, ¿no? Entonces, por lo tanto, miren que esto es igual a esto. Entonces, esta es su derivada de la número 11, si se quiere. Es decir, cuando tengo una función compuesta en el numerador y en el denominador una constante. Por lo tanto, esto será igual o tendría que ver con lo siguiente. Tendría que poner y', o sea, la primera derivada de y, me indican que es igual a la derivada de u con respecto a x. Vuelvo a repetir, para mí esta expresión es u, esta u que está acá, esta u. Por lo tanto, voy a derivar. Y miren, dense cuenta que es el caso anterior, es decir, x al cuadrado. Esta fórmula la dejo acá pendiente, esta fórmula la dejo pendiente y primero debo encontrar x al cuadrado. Evidentemente, aprovechándome del ejercicio anterior, sé que y cuando es igual a x al cuadrado, su derivada que ya he encontrado es 2x. Por lo tanto, la derivada será 2x dividido, miren, vuelvo a la fórmula original, dice que debo seguir colocando la constante. Por lo tanto, esto será igual a 2. Esto para simplificar, 2 entre 2 es 1, quedando la derivada igual a x. La primera derivada igual a x. Hasta aquí, chicos, ¿alguna consulta? ¿Algo que no esté claro? Bien, vamos a continuar entonces haciendo unos ejemplos entonces, ¿no? Un poco, bueno, como esto está siendo grabado, yo voy a borrar un poco para tener cierto espacio, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar la derivada de los siguientes ejercicios. Por ejemplo, ¿no? En este caso, a ver, vamos a utilizar algunos de los ejercicios que habíamos utilizado antes. Por ejemplo, al utilizar utilizando la definición en este caso, ¿no? Miren, por ejemplo, resulta que a mí me daban la derivada, por ejemplo, de 5x. Miren, hemos hecho todo este procedimiento para llegar a 5. Bueno, a ver, si yo coloco, voy a hacer acá un espacio, miren, en este caso, era acá, ¿no? Miren, yo voy a colocar la derivada anterior. ¿Eso qué quiere decir? Y, en este caso, y es igual a 5x. Según esto, la derivada es igual a la constante, o sea, la primera derivada es igual a la constante, por lo tanto será 5. Veamos si, utilizando la definición, habíamos obtenido ese número. Miren, 5. ¿Sí? Me dieron esta función, 3 menos x al cuadrado. Veamos, 3 menos x al cuadrado. Lo vamos a hacer acá. En este caso, yo voy a colocar y acá. Acá vamos a colocar y igual a 3 menos x al cuadrado. Esa era la función que me habían dado. He colocado acá, chicos, porque miren, en la número 7 admite, en este caso, algunas sumatorias o restas, en este caso, de un polinomio, ¿no? De una función polinómica, en este caso. Y por lo tanto me indica que es igual a la derivada de cada uno de los valores de las variables o de las expresiones que tiene ese polinomio. Por lo tanto, haciendo caso a la fórmula que nos está dando, yo diré, ¿no? Primera derivada, por lo tanto, será igual, en este caso dice a la derivada de u, ¿no? En este caso a la derivada de la primera expresión, por lo tanto, a la derivada de esto. Todavía no vamos a derivar en este caso, ¿no? A ver,
vamos a encontrar solamente y por lo tanto, en este caso será igual a y va a ser igual, por lo tanto, a la derivada, en este caso, de x, de 3, perdón, ¿no? En este caso de esta constante. Por lo tanto, será esta primera derivada de 3, que lo vamos a hacer, menos la primera derivada de x al cuadrado. ¿Sí? Si se quiere así, ¿no? A manera de colocar, dense cuenta que la derivada ha ido con cada una de estas expresiones. Si yo encuentro como tal ahora la primera derivada, ¿a qué va a ser igual? Primero, me encuentro que tengo que encontrar una derivada de una constante. Me fijo en mis tablas y digo, ¿a qué es igual la derivada de una constante? 0. Perfecto. Por lo tanto, acá tendrá que ser 0. Menos la derivada de x al cuadrado. ¿No? Acá ya obtuvimos, miren, x al cuadrado, su derivada es 2x. Bueno, entonces 2x. Por lo tanto, la derivada de esto, simplificando, tendrá que ser igual a menos 2x. Lo voy a subrayar con amarillo para ver si realmente hemos encontrado por definición ese resultado. Me fijo, miren, menos 2x. Y hemos tenido que utilizar, miren, todo este proceso. Está claro que es mejor, ¿no? A ver, miren, todo este procedimiento para encontrar, ¿no? Este resultado. A ver, veamos. La función era x más 4. La función era x más 4. Voy a colocarla acá, ¿no? Voy a hacer un poquito de espacio para que no se confundan. Y entonces yo voy a colocar acá. Resulta que la función que me habían dado es igual a y igual raíz cuadrada de x más 4. Miren, he colocado acá porque evidentemente esta función, la número 16, expresa la raíz cuadrada de una función. La raíz cuadrada de una función. Y el ejemplo evidentemente se enmarca dentro de lo descrito en la fórmula número 16. Y es raíz cuadrada, y u está marcando. Eso quiere decir de que x está afectado por un valor, ¿no? Que no es lo mismo que esto, miren. Acá hemos colocado y taxativamente era solamente x. Y miren, esta es su derivada. En cambio acá es x más 4. Por lo tanto, estoy hablando de una función compuesta. Entonces, si eso es así, esta es su derivada. Miren, esa es la derivada y voy a hacer lo que dice esa derivada. Digo y', en este caso, dice que es igual a colocar 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de u. En este caso, la raíz cuadrada será x más 4. Y debo multiplicar a este cociente debo multiplicar por esta derivada de u. Miren, por la derivada de u. Para mí, la derivada de u, o sea, u en este caso se está concentrando solamente en esta expresión. Por lo tanto, operaciones auxiliares acá, entonces debo encontrar la derivada de x más 4 en este caso, ¿no? La derivada de x más 4. Su derivada, como ustedes saben, es 1, ¿no? La derivada de x es 1, más la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, esto será 1. Entonces, 1. Igual, por lo tanto, 1 sobre 2 veces la raíz de x más 4. ¿No? Raíz, veamos si habíamos obtenido esta expresión. Miren, esta expresión, ¿sí? Agarro las derivadas y 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x más 4. Evidentemente hemos logrado encontrar la misma. ¿Sí? Miren, interesante, ¿no? Es decir, miren cómo facilitan las tablas
a las derivadas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, algo más. Vamos a utilizar, ¿qué pasa con la número 12? Miren, la número 12 vamos a utilizar en este caso. Voy a borrar un poco para hacer un poco de espacio. En este caso, chicos, resulta que tanto en el numerador como en el denominador, acá, estamos utilizando, se encuentra una función compuesta tanto en el numerador como en el denominador. A ver, a manera de ejemplo, ¿cómo podría ser esa función? ¿Cómo podría ser esa función? En este caso, y, por ejemplo, podría ser igual a x al cubo, ¿sí? A x al cubo más 3x al cuadrado dividido entre x al cuadrado. Es un ejemplo, ¿no? Eso quiere decir, les repito, que tanto miren en el numerador como en el denominador hay funciones compuestas. Estábamos hablando de funciones compuestas en el sentido de que la variable está siendo afectada por algunas constantes. Según eso, ¿a qué es igual su derivada? ¿A qué es igual esta derivada? Por lo tanto, vamos a hacer lo que nos está indicando la fórmula. Y en este caso será igual a lo que nos indica su fórmula respectiva. Por lo tanto, la primera derivada será igual. En este caso me están indicando que coloque b, ¿ya? Para mí, esta expresión es u y esta expresión es b, ¿no? Es b. U sobre b. Y entonces yo voy a colocar acá y digo, coloque usted b, me está indicando. Bien, yo coloco b, x al cuadrado. Y lo debo multiplicar por la derivada de u. Por la derivada de u. Esta derivada debo encontrar primero. Aquí haciendo algunas operaciones, lo voy a borrar esta parte para tener un poco de espacio. Acá, por lo tanto, yo me voy a hacer unas operaciones auxiliares y entonces diré que es y igual a x al cubo más 3x 3x al cuadrado, ¿no? 3x al cuadrado. Esto debo encontrar su derivada. Y la derivada de esto es igual. La derivada es igual. Voy a colocar acá derivada. Entonces será 3x al cuadrado, es decir, este 3 está bajando y x elevado a n menos 1, más 6x, es decir, 2 por 3 es 6 y x elevado a 2 menos 1. Y esta es la derivada de u en este caso, esta u que me están pidiendo. Por lo tanto, colocaré 3x al cuadrado más 6x. Estoy haciendo lo que me está indicando la fórmula. Menos, según la fórmula, menos, ahora usted coloque u. Ya. Entonces yo voy a colocar, en este caso, entre paréntesis, x al cubo más 3x al cuadrado. Por la derivada de b. Ahora b es x al cuadrado. Haciendo operaciones auxiliares, sé que x al cuadrado, yo ya sé que su derivada, la derivada es 2x. Por lo tanto, todo esto por 2x. Y me están indicando que debo elevar, yo debo elevar b al cuadrado.
b para mí es x al cuadrado. Por lo tanto, será x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Dense cuenta, chicos, que la derivada como tal es muy sencilla, porque solamente hay que seguir las reglas, ¿no? Estas tablas. Pero evidentemente, miren, chicos, esto tenemos que un poco simplificar, ¿no? Porque yo les puedo pedir también que una vez que encuentren la derivada, puedan encontrar un punto dado en este caso, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Y E', porque prácticamente la derivada ya está. Y vamos a hacer operaciones solamente, ¿no? En este caso, x al cuadrado por 3x al cuadrado me da 3x a la cuarta más, más 6x por x al cuadrado me da 6x al cubo menos, acá un poco de cuidado, 2x por x al cubo me da 2x a la cuarta, ¿sí? Y menos también en este caso va a ser 2 por 3, 6x al cubo en este caso, ¿no? Esto para mí será x a la cuarta. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4. Sigo haciendo algunas operaciones. Y entonces la primera derivada tendrá que ver con, esto será x a la cuarta, y entonces digo, ¿no? En este caso, miren, 6x al cubo con menos 6x al cubo evidentemente se simplifica, y 3x a la cuarta potencia menos 2x a la cuarta me da un valor de x a la cuarta, ¿no? Por lo tanto, la primera derivada, x a la cuarta entre x a la cuarta me da 1, que sería su derivada definitiva, ¿no? Entonces, miren, chicos, hemos también ahora utilizado funciones de tipo compuesta. Miren qué interesante se está volviendo esto, ¿no? Se está colocando más interesante. Por lo tanto, es muy importante, chicos, que ustedes se fijen el tipo de función para poder utilizar una u otra fórmula que está definida. En este ejercicio, por ejemplo, miren, en este ejercicio que habíamos colocado acá, ¿no? Incluso antes de poder realizar la derivada, podíamos haber simplificado. Es decir, me voy a explicar. Yo, por ejemplo, coloqué la función era x al cubo más 3x al cuadrado sobre x al cuadrado. Esa era la función. Pero yo puedo colocar antes de derivar, esto puede ser igual a, por ejemplo, x al cubo sobre x al cuadrado más 3x al cuadrado sobre x al cuadrado. Miren, ¿no? Este denominador está yendo con cada uno de los sumandos y estamos respetando la situación. Sigo simplificando, es decir, y va a ser igual a x al cubo entre x al cuadrado, evidentemente me da x más x al cuadrado con x al cuadrado, se simplifica y queda 3. Si yo hago la derivada ahora de la función simplificada, será la derivada de x, ¿cómo sé cuánto me da? Miren, la derivada de x es 1, muy bien. Por lo tanto, esto será 1 más la derivada de una constante, es 0. Por lo tanto, esto será 0. En términos simples, la primera derivada de esa función es 1, que evidentemente es la que hemos encontrado.
¿no? En algunos ejercicios, chicos, por lo tanto, antes de entrar a la derivada como tal, es muy importante, en este caso, es muy importante primero simplificar. Por lo tanto, miren, esta es una muy buena explicación, en este caso, que deben tomarla en cuenta. En general, miren, bueno, hemos tomado derivadas de tipo con funciones algebraicas exclusivamente, ¿no? Pero en algunos casos también encontramos funciones de tipo exponencial como también de tipo logarítmica, ¿ya? Entonces, eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, a ver, a manera de ejemplo, si yo les doy una función, en este caso y igual a e de x, a e elevado a x, dense cuenta que su derivada es igual, y prima es igual a e de x, ¿no? A la misma prácticamente, ¿no? Entonces, hay también algunas fórmulas que son directas. Por ejemplo, y en este caso será igual el logaritmo natural de x es igual a y', o sea, primera derivada es igual a 1 sobre x. Miren, o sea, son derivadas también en este caso simples, por lo tanto, derivadas directas en este caso, ¿ya? Pero a ver, vamos a colocar una función, voy a colocar una función, acá lo vamos a hacer, y vamos a suponer que nuestra función es y igual a 20 por e elevado a x menos 4 por e elevado a 4x. Y al final me están pidiendo que evalúe cuando x es igual a 0. Es decir, una vez que encuentre la derivada, yo voy a reemplazar cuando x es igual a 0. Al final, ¿no? Al final. Primero solamente me concentro en la función que me han dado. En este caso, y igual a 20 por e elevado a x menos 4 por e elevado a 4 por x. ¿Cómo vamos a hacer esto? Dense cuenta, chicos, que es un polinomio, miren, es un polinomio. Y en este caso, miren, a pesar de que estamos con funciones de tipo exponencial, por lo tanto, yo debo nomás recurrir también a algunos criterios que son generales. Por ejemplo, esta, ¿no? La número 7. La número 7 puede decirse que es una función general, que puede servir para las algebraicas como para las exponenciales logarítmicas e incluso las trigonométricas. Eso quiere decir que cuando se presenten sumatorias o restas, en este caso, se utiliza la número 7. La número 7 no es nada más que ir derivando cada una de las expresiones por separado, tal como lo indica su fórmula. Lo está indicando su fórmula. Y eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, estaríamos utilizando primero la número 7. Repito una vez más, esta expresión la voy a hacer al final. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Yo voy a colocar y', por lo tanto, que quiere decir primera derivada, y entonces primero me concentro en solamente en esta expresión. ¿Ya? Entonces, 20 por e elevado a x. Dense cuenta que 20 es una constante, por lo tanto, una c. Mientras que la expresión e elevado a x puede considerarse como una función, u en este caso, b o b doble. Y entonces, miren chicos, también acá no existe nada de eso, pero sí puedo encontrar, miren, esa expresión acá, que es igual, dice, me está indicando a multiplicar una constante, esta constante, por una función, es decir, por e elevado a x. Por lo tanto, voy a utilizar esta fórmula a la hora de poder derivar. Y entonces, me concentro acá y voy a decir lo siguiente. ¿Qué me está indicando entonces? Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Dice que debo colocar la constante a, por lo tanto, esto será 20, y me está indicando que lo debo multiplicar por la derivada de u.
por esta u que estoy encontrando. En mi caso y en el ejemplo, tendré que encontrar la derivada de e elevado a x. La derivada de e elevado a x, así solitariamente, valga el término, es igual a la misma e elevado a x. Por lo tanto, la derivada es igual a e elevado a x. Y ya habría encontrado la derivada de la primera expresión. Ahora me concentro en la segunda expresión, en 4 por e elevado a 4x. Evidentemente acá tendrá que venir un signo menos, que es este menos. Si ustedes también se dan cuenta, pertenece también el 4 a C, en este caso, una constante, y evidentemente acá se está dando una función compuesta también, ¿no? Es decir, U sería toda esta expresión. Por lo tanto, también es posible utilizar la fórmula algebraica número 17. Dice que debo colocar, en este caso, la constante, que para mí es 4, pero ahora debo multiplicarlo por la derivada de U. La derivada de U. Pero miren, ahora la derivada de U es un poco diferente a esta. Miren, por lo tanto tendré que utilizar esta expresión. Yo voy a colocar con verde para que se diferencie y resulta que tengo esta expresión y igual a e elevado a 4x. Miren que no es igual, ¿no? Por eso está e elevado a u. Si hubiera sido solamente x, es la misma. ¿Y a qué es igual, no? En este caso, ¿a qué es igual su derivada de una expresión e elevado a u? Su derivada me indican que es igual, en este caso, es igual a e elevado a u. Para mí, e elevado a 4x por la derivada de u, que para mí esta expresión ahora se convierte en u, ya que es igual la derivada de y igual a 4x. Evidentemente es igual a 4, porque la derivada de x es 1. Por lo tanto, multiplicado por 4. Esta derivada la voy a colocar acá. Por lo tanto, será 4 y coloco todo esto por, en este caso, e elevado a 4x por 4. Listo. Entonces ya tengo todas las derivadas y lo único que voy a hacer ahora es simplificar. Coloco y' será 20 por e elevado a x menos 4 por 4 es 16 por e elevado a 4x, Una vez que ya tenga la derivada, que ya tenga toda la derivada, voy a hacer lo que me está indicando, es decir, voy a reemplazar, cuando x tiende a 0. Entonces será y' cuando x es 0, será igual 20 por e elevado a 0 menos 16 por e elevado a 4 por 0. X toma el valor de 0. E elevado a 0, chicos, todo valor de expresión elevado a 0 es 1. Por lo tanto, 20 por 1 será 20. Menos 4 por 0, en este caso es 0. Toda expresión elevado a 0 es 1. Y el valor será 16. 20 menos 16 me da un valor de 4. Un valor de 4. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Será que podría abrirse? ¿Volver a repetir esta última parte? Sí, por favor, Lice. Claro, sí, claro, por supuesto, estamos para eso, pues. Entonces, el ejercicio, chicos, era este. Este era el ejercicio, ¿no? Bien. Que tiene una sumatoria, que tiene una resta en este caso, ¿no? Es un polinomio. Por lo tanto,
habíamos aplicado la número 7. Y la 7 quería decir ir derivando cada expresión de forma separada. Miren eso. Ah, ya. Por lo tanto, voy a primero encontrar la derivada, en este caso, de esta expresión, ¿no? Primero de 20 por e elevado a x. Y por el momento me olvidaba de esta expresión. ¿Qué es lo que en general me indicaba esta fórmula? Me indicaba que tiene un 20, que es una constante, por e elevado a x, que se puede considerar una función, porque x está elevado a una expresión, ¿no es cierto? Está afectado. Y la fórmula que habíamos utilizado era la número 17. ¿Por qué? Porque la 17 implica una constante por u, lo que está sucediendo acá. Una constante por u. ¿Y cómo es la derivada? En este caso, ¿cómo es la derivada de ese tipo de funciones? Es igual a esta derivada. Bien, entonces, como es igual a esta derivada, entonces dice, yo debo colocar c. C para mí en este ejercicio es 20. Por la derivada de u. U es esta u. En mi ejemplo es igual a e elevado a x. Y e elevado a x es la misma derivada, es la misma expresión. Por eso he colocado e elevado a x. Perfecto, hasta ahí creo que no hay mucho problema. Este menos es este menos. Si ustedes se dan cuenta, chicos, es la misma expresión esto. El 4 es la c y e elevado a 4x es u. Por lo tanto, puedo utilizar perfectamente esta misma fórmula que he utilizado anteriormente. Por lo tanto, me indica que yo debo colocar c. Para mí c es el 4 y por eso es que hemos colocado el 4. Acá tal vez es donde se confunden. Ahora yo debo, miren, vuelvo a la fórmula 17 y me indica que a esa constante hay que multiplicarla por la derivada de esta u, ¿no? Hay que derivar esta u. Y para mí esta es la derivada. Esta es la derivada que debo tomar en cuenta. La he trasladado, miren chicos, acá. Y igual a e elevado a 4x. A 4x. Esta parte voy a borrar para que no se confundan. A 4x, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. Este 4 ya no tomo en cuenta, porque solamente debo derivar esto. Y por lo tanto, esto, chicos, por favor, entonces es igual. E es esto, y para mí el 4x es u, por si acaso. ¿A qué es igual la derivada de e cuando está elevado a una función? Miren, esta expresión tienen que tomar en cuenta. U, porque ya es 4x. En cambio acá, por ejemplo, era solamente x, una derivada simple. En cambio aquí ya se ha convertido en compuesta. Me indican que es igual a esta derivada. Bueno, entonces, ¿qué me dice su derivada? Usted coloque e elevado a u. Por lo tanto, miren, ¿qué es lo que he hecho? Simple y sencillamente yo he colocado e elevado a 4x. Todo, e elevado a. Pero me están indicando acá que yo multiplique por la derivada de u. Por esta derivada solamente entonces. Miren, por 4x. Por eso es que he hecho algunas operaciones auxiliares y he colocado acá. Por eso se llama regla de la cadena. Y estoy como separando esto, ¿no? Entonces, y coloco igual a 4x. ¿A qué es igual la derivada? Y' es igual a 4. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1, por lo tanto su derivada es 4. Inmediatamente vuelvo al ejercicio y entonces lo multiplico por 4. Listo. La derivada ya está y entonces la flechita me indica que debo colocar e por 4x por 4. Y por eso es que he colocado esta expresión. Alguna vez les decía, derivar prácticamente es nomás muy sencillo, porque al final solamente hay que seguir las fórmulas. Y esto ya es simplificar, ¿no? Lo único que he hecho es multiplicar y una vez que tengo la derivada simplificada, es reemplazado cuando x es igual a 0. Yo les puedo decir x igual a 1, etcétera, etcétera, ¿no? No siempre es a 0, eso no, por favor, no crean que es así siempre.
¿no? Entonces, eso por favor tómenlo en cuenta. Y el resultado sería 4. ¿Ya? ¿Algo más? Listo. ¿Cómo puedo saber, Lice, con qué fórmula puedo trabajar? Ya. Bueno, ¿Cómo darme cuenta? sí, y yo sé que ese es el reto para ustedes, ¿no es cierto? Eso en este momento sé que un poquito se están confundiendo. Les vuelvo a repetir, lo más importante es que ustedes tengan claro a qué se refiere cuando es V o W, que son funciones compuestas, por eso los he colocado acá de principio, y que sepan también que son funciones simples. Miren, ¿qué son funciones simples? Entonces, evidentemente, esa es una de las principales condiciones. Y que no se les olvide lo siguiente. U se refiere cuando X ya está afectado por algún valor, ¿sí? Por una constante. Por lo tanto, debe cambiar su tipo de derivada. Por ejemplo, en este caso del ejemplo que habíamos tomado en cuenta, evidentemente, miren chicos, el 20, el 4 son constantes. Miren, A es una constante. Y e elevado a x o esta otra se refiere ya a las exponenciales, ¿no? El hecho de tener e quiere decir que ya es una exponencial. Lo más importante, chicos, es que ustedes siempre se den cuenta y evidentemente practiquen, ¿no? Va a haber la práctica. Por eso yo, en general, estoy cambiando de pantalla. ¿Se está viendo, chicos? ¿Me confirman? No, Lice. Digo lo mismo, Ya, Lo lo que mismo, me estaba Lice. explicando. ya, está bien. Un minutito. Ahora ya no sale eso. Un minutito. Ahora sí. Ahora sí se está viendo. ¿Estamos bien? Estamos en Moodle ahora. Sí, 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 Lice. entonces Sí, se miren, mira. entonces he dejado varios ejercicios acá de la definición y ahora por reglas también voy a seguir dejando otros ejercicios. De manera que estos ejercicios también van a ir comprendiendo poco a poco. ¿Ya? Van a ir. Entonces, esa va a ser la manera que vamos a ir trabajando. ¿Está bien? Entonces, lo más importante, les vuelvo a repetir, chicos, es que ya tengan una derivada y ya sepan reconocer. Generalmente, si son exponenciales, tienen que ver, en este caso, eh, tienen que ver con este tipo de expresiones, ¿no? Con E y con exponenciales, sobre todo, ¿no? A ver, por ejemplo, el siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser, voy a colocar aquí y voy a decir, y, por ejemplo, ¿no? La función que me están dando, y, va a ser igual al logaritmo natural de x a la cuarta sobre 4 menos el logaritmo natural de x, ¿ya? De x. Y vamos a hacer nomás cuando x, es decir, voy a reemplazar, es menos 2. Es menos 2. En este caso, chicos, a ver, vamos a considerar este ejercicio. Evidentemente, la presencia de este logaritmo me están indicando, por lo tanto, que yo debo utilizar necesariamente estos dos tipos de logaritmo, ¿no? Evidentemente. O sea, eso está claro. Si es que un poco me preguntan, o sea, ¿a cuál debo inclinarme en este caso? Por lo tanto, no hay donde perderse. Y en principio, vuelvo a recalcar, la principal, la fórmula matriz que debo ver es que como se presenta, hay una resta que puede ser una suma también. Por lo tanto, esta número 7, que es general, les he dicho, sea para algebraicas, exponenciales, logarítmicas o trigonométricas, la debo utilizar. O sea, eso quiere decir que voy a empezar a derivar cada expresión por separado. Por lo tanto, lo que me voy a empezar a tomar en cuenta primero es esta expresión. Yo voy a derivar solamente esta expresión, ¿ya? Esta expresión. Y entonces, chicos, ¿qué es en lo primero que me fijo? Logaritmo, bien, logaritmo. X a la cuarta sobre 4. Miren, por lo tanto, tiene que ver con U. No puede ser X. ¿Por qué? Porque tendría que estar en la función solamente el logaritmo de X. Como acá está X elevado a la cuarta y dividido entre 4, se refiere a las 6, al logaritmo de U. Por lo tanto, voy a utilizar esa fórmula y cómo es su derivada. Y entonces,
yo voy a colocar y voy a decir lo siguiente. La derivada y' es igual, y me dice 1, colocar 1 me está indicando todo eso sobre u. En este caso, chicos, el logaritmo es el logaritmo y esta u que están viendo acá, para mí es todo esto, ¿no? Para mí todo eso es u. Por lo tanto, lo voy a copiar como me está indicando, x a la cuarta sobre 4. Estoy haciendo lo que me está indicando la fórmula. Nada más. 1 dividir entre u. 1 dividir entre u. Una vez que está eso, ahora dice que debo multiplicar, porque estoy haciendo lo que me está indicando, lo voy a multiplicar por la derivada de u sobre x. Les vuelvo a repetir, para mí esto es u, ¿no? Esto es u. Y entonces, chicos, ahora yo debo encontrar esta expresión en las fórmulas donde que pueda encontrar algo parecido. Miren, debo encontrar es decir, x que esté afectado por un valor entre una constante, ¿no? Eso debo buscar. Y entonces acá, por ejemplo, no existe. Miren, no existe acá. División no existe. Pero sí existe acá. Y entonces, seguramente es la número 11. ¿Por qué la número 11? Voy a volver atrás. ¿Por qué la 11? La 11 me está indicando, miren, una en el numerador una u y en el denominador una c, bajo. Y entonces, ¿será que aquí se está cumpliendo eso? Claro, miren, x a la cuarta es u y el 4 es una c. Ah, ya. Entonces, acá lo voy a colocar acá. Entonces, estoy utilizando cuando y es igual a u sobre c. Miren, u sobre c. Voy a volver a subir a la fórmula de identificado y dice que es igual a la derivada de u sobre x entre c. O sea, a eso es igual su derivada, es decir, su derivada es igual a la derivada de u con respecto a x sobre la misma constante. Y eso debo hacer. Entonces, si eso es así, entonces ¿a qué es igual? Voy a derivar x a la cuarta, porque me está indicando que debo derivar u. U es x a la cuarta. Y entonces, su derivada va a ser, en este caso, 4 por x al cubo. ¿Por qué? Porque y cuando es x a la cuarta es igual, el 4 baja, 4 por x elevado a 4 menos 1. 4x al cubo. Esa expresión. Todo eso dividido, miren, tengo que dividir entre lo que me dice. Vuelva a colocar c. Por lo tanto, 4. ¿Listo? Y la derivada prácticamente aquí ha terminado. Voy a colocar menos, que es este menos, y miren, ¿no? Ahora me está diciendo logaritmo de x. Logaritmo de x. Bueno, el logaritmo de x es directo, ¿no? Es igual a 1 sobre x. Por lo tanto, 1 sobre x. Prácticamente, chicos, la derivada ya estuviera concluida. Esta es la derivada. Y yo incluso ya podría reemplazar acá este valor. Pero, chicos, a veces hay que tener cuidado porque, miren, todavía hay algunos valores que nos pueden afectar. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer antes de reemplazar es simplificar esta derivada, ¿no? Vamos a simplificar. Entonces, voy a hacer algunas expresiones, ¿no? Algunas operaciones algebraicas. Es decir, ¿qué voy a decir? Y' es igual. Esto es como si tuviera un 1 debajo de este 1. Por lo tanto, va a ser, en este caso, 1 por 4. Va a ser 4 en este caso. Y lo que va a quedar es, aunque esto con esto se puede simplificar, ¿no es cierto? Entonces, queda 4x al cubo
todo eso dividido entre x a la cuarta, ¿no? Menos 1 sobre x, ¿sí? 1 sobre x. Y puede ser acá 4 sobre x, porque x al cubo con x a la cuarta está quedando un x acá, menos 1 sobre x, ¿no? Menos 1 sobre x. Voy a reemplazar y' cuando x es menos 2, eso es lo que me indicaba, y entonces diré 4 entre menos 2, 4 entre menos 2 menos 1 entre menos 2. Haciendo operaciones me da un valor de menos 3 medios en este caso, ¿no? Menos 3 medios. ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio? En general, sé que por el momento están un poco así como que asustados, ¿no es cierto? No, la práctica, por supuesto, les va a hacer entender cómo tendrían que hacer. Por eso es que a Rufmini también ya le he indicado de que el día viernes van a pasar con ella y bueno, van a ir entendiendo de a poco, ¿no? Entonces yo le voy a pedir, ¿ya? Yo le voy a pedir. Bueno, a ver, hagamos un ejercicio más. Por ejemplo, yo puedo tener ahora, estamos tratando de abarcarlo lo más posible, ¿no, chicos? Y, por ejemplo, igual, vamos a hacer el coseno de x dividido entre el seno de x. Y al resultado final lo voy a reemplazar cuando x es igual a 0. ¿Ya? A ver, vamos a hacer esto con calmita. Y, por lo tanto, coseno de x dividido entre el seno de x, ¿no? Ustedes como me decían, pero ¿y cómo un poco me doy cuenta? ¿No es cierto? Primero que nada, esta es una función tipo cociente. O sea, miren, es un tipo cociente. ¿Ya? Y como están representadas funciones con funciones trigonométricas, en este caso, como son el seno y el coseno, por lo tanto, tendré que tomar en cuenta las fórmulas, en este caso del seno, como las fórmulas del coseno, ¿no? Pero antes de eso, también debo verificar que esta es una función, o sea, recuerdan que aquí, por ejemplo, cuando les daba el ejercicio, ¿cuál verificaba primero? La número 7, porque era de sumas y restas. También se hace lo mismo, chicos, cuando se trata de cocientes. Si existen cocientes, ya sea trigonométricos, algebraicos o exponenciales o logarítmicos, como quieran, siempre vamos a tomar en cuenta la función 12, en este caso, que me está mostrando una función tipo cociente donde u es una función compuesta y b también es una función compuesta. Por lo tanto, debo utilizar esa expresión, o sea, debo utilizar qué es lo que me dice la número 12, ¿no? Y que es igual a esto. A esto. Esa es la fórmula como se deriva. Primeramente me dicen que coloque B. Voy a colocar B en este caso. Y yo voy a colocar Y' en este caso, ¿no? Porque es primera derivada. Primera derivada. Y me dicen que coloque B. Para mí B es el seno de X. Esto para mí es U y esto para mí es B en primera instancia. Y debo multiplicarlo, chicos, por el coseno, por la derivada de U, o sea, por la derivada del coseno de X. ¿A qué es igual la derivada del coseno de X? Miren, es igual al negativo del seno de X. Por lo tanto, menos el seno de X. Voy a volver a la fórmula general, a la número 12 que estoy utilizando. Ahora debo colocar U. U debo colocar. Bueno, voy a colocar, y el signo era menos, ¿no? Menos. Voy a colocar U, que para mí U es el coseno de X, este coseno.
ese coseno, por la derivada, en este caso, del seno de x, por la derivada de b. La derivada del seno de x es igual al coseno de x. Y lo coloco, coseno de x. Todo eso dividido, debo dividirlo, vuelvo a la número 12, entre b al cuadrado. Aquí está, b al cuadrado. Para mí b es el seno de x. Por lo tanto, entre paréntesis colocaré seno de x al cuadrado. Y prácticamente, chicos, esa es la derivada. Porque lo demás es solamente, ya repito una vez más, hacer algunas simplificaciones. Coloco y', en este caso, es igual. Seno de x por el negativo del seno de x va a ser igual al negativo de seno de x al cuadrado. Menos lo mismo, ¿no? Coseno de x por coseno de x es igual al coseno de x al cuadrado. Todo eso dividido entre el seno de x al cuadrado. Una vez que ya he simplificado, voy a hacer y' cuando x es 0. Voy a reemplazar simplemente. Aquí coloco en y' 0 y entonces aquí será igual. Menos el seno de 0 al cuadrado menos acá el coseno de 0 al cuadrado dividido entre el seno de 0 al cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que digo, no? El seno, en este caso, vamos a agarrar la máquina, el seno de 0 me da 0, acá 0, menos el coseno de 0 es 1, que elevado al cuadrado me va a seguir dando 1, dividido, en este caso, entre el seno de 0, que ya he indicado que es 0. Por lo tanto, esto sería menos 1 entre 0, que en términos de límites podría decirse que es igual a menos infinito en este caso, ¿no? Bueno, solamente eso es para términos de cálculo en este caso, ¿no? A ver, ¿alguna consulta con respecto a este último ejercicio? Lice, ¿por qué ha utilizado la fórmula 12? Muy bien, perfecto. Muy buena pregunta. Primero, este era el ejercicio. Y es igual al coseno de x por el seno de x. Hasta ahí estamos de acuerdo. Perfecto. Les repito, como yo sé que estamos hablando de cosenos y de senos, puede ser tangente, cotangente, etcétera. Debo tomar en cuenta, por lo tanto, que voy a tener que utilizar las fórmulas trigonométricas. ¿Sí? Aquí está. Perfecto. Pero si ustedes se dan cuenta, en las fórmulas trigonométricas, ninguna está expresando un cociente. Miren, no existe. No existe. Pero sí existe en las fórmulas algebraicas, algunas fórmulas, chicos, que son generales. Cuando digo generales, se está refiriendo a que se puede utilizar para logarítmicas, exponenciales y también trigonométricas. ¿Ya? Se puede utilizar. Perfecto. Tanto en la suma, en el producto, como también en el cociente, en la división. ¿Por qué estoy utilizando la división? Porque evidentemente esto es una división. Y alguien dirá, Licen, pero ¿por qué U sobre B? Como me acaban de decir, ¿por qué la 12? Acá hay varios tipos de división. Por ejemplo, la 14. Haremos una pequeña prueba. 14. La 14, chicos, no puede ser. ¿Por qué? Porque la 14 es bien taxativa. Arriba tendría que estar solo X y abajo solo una constante. Veamos, ¿se cumple la condición? No. X está afectado ya por el coseno y abajo no es una constante. No puede ser la número 14. Sigamos. La número 15, miren, tampoco, ¿no? La 13, veamos la 13.
tendría que estar A, una constante en el numerador, dividido entre U, una función compuesta en el denominador. Veamos. Acá no es una constante, pero alguien dirá, pero sí se cumple en el denominador. De acuerdo, miren, esta es una función compuesta porque X está afectado por el seno, pero arriba no se cumple. Sigamos, ¿no? Lo mismo en la número 11, ¿no? Arriba una función compuesta U, pero abajo una constante. El caso contrario que hemos visto hace momentos. Acá no es una constante, ¿sí? Perdón, es una función, quiero decir, sí, coseno de x es una función, pero abajo no es una constante. Ah, ya. En cambio, la número 12, la que me están preguntando, ¿qué es la que expone? Me está diciendo que arriba, tanto en el numerador como en el denominador, deben ser funciones compuestas. Es decir, que x y esté afectado por una constante o una función que aplique en este caso. Si yo regreso a la función, dense cuenta que coseno de x es una función y el seno de x también es una función. Por ese motivo es que he utilizado la número 12 y no las otras funciones de tipo cociente que se presentan, por la explicación dada. Ya teniendo que es la número 12, lo único que he hecho es aplicar su fórmula, ¿no? A que es igual la número 12, es decir, esta. Esta fórmula he utilizado. Se ha colocado B por la derivada de U menos, en este caso, U por la derivada de B. Y B al cuadrado. Y bueno, lo demás simple y sencillamente ha sido algunas operaciones algebraicas. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, Lice, gracias. Qué bueno. Como les digo, de a poco vamos a ir haciendo. Miren, luego hacemos el día lunes ya derivadas de orden superior, o sea, vamos a seguir derivando ya. Pero miren, por el momento, evidentemente toda esta clase la estamos grabando y ya va a estar, por supuesto, ya el día de mañana, ya va a estar para que ustedes lo puedan ver y puedan una vez más ver y seguir repasando siempre. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos?